Bueno, hermanos, estamos listos entonces para adentrarnos en el libro de Esdras. Hace 8 días tuvimos una introducción al libro de Esdras. Para los curiosos notarán que ahí de fondo está una página de Filemón. Y no crean que fue que me olvidó cambiar la imagen, es que la puse ahí para los curiosos. Y oiga, ¿por qué Filemón en el trasfondo y es Esdras? No, mentira, sí se me olvidó cambiar. Qué interesante, digamos, la forma en la que hemos venido en los últimos estudios, recorriendo a través de la historia del pueblo de Dios. Y llegar a este libro de Esdras realmente trae muchas enseñanzas para nosotros. Hace 8 días el hermano Andrés nos retaba a darle una leída al libro de Esdras. Ojalá que lo hayamos hecho. Y es muy interesante notar cómo Dios, en su soberanía y a través del tiempo y de la historia, va uniendo las piezas en su perfecta voluntad. Es muy interesante ver cómo Dios utiliza cada circunstancia, cada elemento, cada instrumento para que su propósito y su plan se cumpla. Y un poco de eso vamos a ver en este tránsito que vamos a hacer a través del libro de Esdras. Y estamos aquí en el capítulo 1 y he querido iniciar haciendo como un recuento para situarnos en el momento histórico en el que sucede la narración, el relato del libro de Esdras. En primer lugar, pues tenemos claro y entendido que el pueblo de Dios, los hebreos, pues se originan a partir de Abraham. Abraham estaba en un lugar que, si recordamos, se llamaba Ur, en la Mesopotamia, y en un momento Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y Abraham, en obediencia, hace ese tránsito, y allí comienza toda la historia. Pues digo, la historia relacionada con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con los hebreos, el pueblo escogido por Dios. Algunos se atreven a juzgar, censurar y criticar porque Dios tuvo una preferencia. Es la soberanía de Dios y eso no lo podemos juzgar. Y en eso no podemos centrarnos ni hacer hincapié porque Dios es soberano y no vamos a discutir las decisiones de Dios. Lo que sí sabemos en la historia, porque pues cuando uno lee historia antigua y de la antigua Mesopotamia y todo el origen de la historia por allá, desde donde viene Abraham, que es la cultura desde donde se origina casi todo lo que conocemos hoy día, la escritura, la ciencia y todos esos grandes acontecimientos de la humanidad suceden con origen allí. Sabemos de Abraham que estaba en ese lugar y que Dios le ordenó desplazarse y él por fe lo hizo. Pero vamos a centrarnos entonces en lo que Dios hizo con Abraham. En el libro de Génesis, el capítulo 15, quieren acompañarme ahí en sus Biblias o en sus dispositivos donde tengan la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Una amplitud de territorio desde el borde de África, Egipto, el río Nilo, hasta la parte superior, que es el río Éufrates.
Más adelante en el capítulo 17, el versículo 8, volvemos a encontrar, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Había en ese momento un par de culturas preponderantes dominando, y eran toda la cultura de Babilonia, de la Mesopotamia, y los egipcios, que eran potencias bastante fuertes, y en medio de ellos había un territorio sin habitar, que es el territorio que Dios le promete a Abraham, y desde allí quizás se origina todo el conflicto y todo el celo y todas las guerras, toda la controversia que hubo, porque era un territorio muy importante de conexión, territorio comercial, además de que, como leemos en la promesa, era tierra que fluye leche y miel, es decir, tierra muy próspera, pero ese fue el territorio que Dios le prometió a Abraham. Después de eso, bastante tiempo más adelante, encontramos a los hebreos como esclavos en Egipto. Ellos pasaron varios años, ellos se posicionaron en aquel lugar, nacieron los 12 patriarcas, y encontramos que en el plan de Dios, José, digamos, por una situación, pudiéramos decir, catastrófica, en el que en una familia hay celos, contiendas, y los hermanos deciden vender a uno de los suyos, pero ese era el plan de Dios para que José fuese desplazado hasta Egipto. Y Egipto, como potencia, pues, encontró en este hombre, como leemos en el libro de Génesis, que todo lo que hacía era prosperado porque Dios estaba con él, y llegó a ser el segundo en Egipto. Y ellos tuvieron un tiempo de abundancia, hubo una escasez en toda la tierra, pero en virtud de las buenas características administrativas de José, se pudo almacenar y pudieron tener reservas para el tiempo de escasez. Entonces encontramos a raíz de esto que los hebreos, la familia de José, tiene que venir hasta allí a comprar provisiones, y bueno, el desenlace de la historia es que al final, producto de todo eso que estaba pasando en la tierra, ese imperio se fortaleció porque ellos, a cambio de comida, estaban comprando gente, terrenos, ganado, muchas posesiones, y se enriquecieron, y en ese enriquecerse entró el pueblo, pues los hebreos, y allí resultaron sometidos tiempo después de la muerte de José en Egipto. Después Dios provee un libertador, que es Moisés, usa a Moisés para cumplir su propósito de liberar a su pueblo y conducir a ese pueblo de Dios que tenía una promesa en Abraham, conducirlo a lo que conocemos como la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos allí habitan ese territorio, y a través de Josué pueden tener esa ocupación, esa conquista de ese territorio, y esa tierra es repartida en cada una de las 12 tribus. Encontramos que ya hicimos un estudio de eso, todo el tiempo de los jueces, donde el pueblo, como leemos también, hacía lo que bien le parecía. Y entonces tenían tiempos de mucha crisis, de escasez, de ruina, porque el pueblo de Israel no quería someterse. Ellos, en ese territorio que Dios les había dado, estaban divididos en tribus, y parece ser que ellos se vieron como muy débiles, diciendo, bueno, nosotros, tribus chiquitas aquí, 12 tribus, y sí, bastantes, pero cada uno como que
velaba por su propio territorio y viendo que por allí habían reyes y que más abajo había otro rey y que eran imperios fuertes y poderosos y potentes, quizás porque había un rey, no tenían ellos, el pueblo de Dios, la claridad de que ellos podían ser fuertes porque Dios estaba con ellos, sino ellos vieron lo que humanamente se podía ver y pidieron que se les diera un rey. Dios les concede tener rey y vemos a Saúl como el primer rey de Israel, después encontramos a David, después encontramos a Salomón, y es Salomón quien construye, por orden de Dios, el templo. Después de esos 3 reinados juntos, vemos en la historia que el pueblo de Israel se separa y se conocen dos reinos, el reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, por 2 tribus, llamado Judá. En Judá, el reino más pequeño, está Jerusalén, y en el reino del norte, llamado Israel, capital es Samaria. Vemos en el relato de Reyes y Crónicas la historia de todos los reyes que pasaron en cada uno de los dos reinos, y ellos estaban divididos. Había también profetas, siendo el mismo pueblo de Dios, había una división. Más adelante encontramos que los del norte son invadidos por los asirios en cabeza de Salmanasar. Ese relato lo encontramos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Leo el versículo 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Y bueno, ahí más adelante encontramos cómo sucedió, de manera que ese territorio fue invadido por los asirios, ellos fueron dispersados de allí, algunos fueron llevados cautivos. En ese entonces se acostumbraba a eso, se dejaban, digamos, los de menor perfil para que cuidaran la tierra, y se llevaban a los más sabios, a los más capaces, para ponerlos a hacer cosas en el reino de la nación que conquistaba. Eso pasó, y ellos entonces fueron dispersados. Como había un imperio y era una potencia, entonces a muchos lugares, los que se fueron puestos en muchos lugares. Más adelante encontramos en el relato, en el mismo libro, en el capítulo 25, en Segunda de Reyes, en el capítulo 25, la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él sitió a Judá en el reinado de Sedequías y se llevó cautivos gradualmente a varios, o pues a todos los que ellos quisieron llevarse cautivos, y ya en el último ataque que hicieron, destruyeron totalmente el templo que había construido Salomón por indicación de Dios. Encontramos aquí que hay 3 personajes, voy a correrme un poquitico para acá para que se lean los nombres: Nabucodonosor, Darío y Ciro, y hay aquí unas coincidencias, entre comillas, muy interesantes. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34. Daniel, en el capítulo 4, el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, recordemos qué le pasó a Nabucodonosor, que él se echó flores él mismo, y él dijo: es que yo, mire todo lo que he hecho, todopoderoso yo soy, como dicen en Santander, yo mucho saber, yo mucho ser inteligente.
Y a causa de su orgullo, Dios lo puso, lo convirtió en una bestia. Escuché por ahí a un predicador diciendo, es que el orgullo nos hace actuar como bestias. Y sí, en todo caso, pues quizás no sea la aplicación más exacta del texto, pero vale la pena mencionarlo. Y recordamos entonces que esto que estamos leyendo aquí es después de que Nabucodonosor llega a esa condición, él reconoce en Dios todo el poder. Versículo 34 de Daniel capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor reconociendo el poder de Dios, un hombre pagano, un rey pagano, idólatra, pero reconociendo el poder de Dios. Quizás pudiéramos decir que ese era el propósito de Dios al dispersar a los suyos para que otros conocieran del poder de Dios. Eso es muy probable. Y ahora, ahí más adelante, en el capítulo 6, versículos 26 y 27, dice, está hablando aquí Darío, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Recordemos que Daniel se había convertido en una persona importante para Darío, como quiera que él le había interpretado sus sueños, pero los enemigos de Daniel le habían tendido una trampa ahí con leguleyadas para hacer caer a Daniel, le tendieron una trampa al mismo rey Darío, y el resultado de eso fue que Daniel fue al pozo de los leones, y recordemos la historia que Darío le pregunta, oiga Daniel, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Su Dios lo pudo salvar? Y él respondió que sí, y ese hecho hizo que Darío expresara, aunque dice que es el Dios de Daniel, quizás no lo hace como Nabucodonosor, que estaba haciendo como un poco más apropiado del poder de Dios, pero aquí, de cualquier manera, versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y ahora nos encontramos con Ciro. Vemos en las profecías que Babilonia fue castigada por lo que pasó, aunque fue instrumento de Dios Nabucodonosor, que en alguna parte de las profecías es nombrado como mi siervo, dice Dios de Nabucodonosor, en el sentido de que Dios lo usó para ejecutar, digamos, el castigo que se merecía el pueblo de Dios por desobediente. Nabucodonosor fue castigado, y ahora ese reino empezó o decayó, y el reino que se estaba imponiendo era los persas, y Ciro era rey de Persia. Y encontramos, iniciando el capítulo 1, o iniciando el libro de Esdras, el capítulo 1,
Dice el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Él, Ciro, el rey de Persia, un imperio bastante grande. Notemos aquí lo que está en verdecito, es todo el reino, o todo el imperio más bien persa. Vamos a ver si puedo señalar, por aquí en la parte de abajo está África, Egipto, este es por acá el Canaán, y vemos todo ese territorio, toda esa extensión de territorio. Creo no estar mal diciendo que fue el imperio más extenso de los imperios antiguos. Y este hombre, que es el rey persa, está diciendo o está reconociendo que todo lo que tiene se lo dio Dios. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, eso era como retórica del rey. Ellos usaban eso y ellos creían en todos los dioses y tenían como que esa práctica. En cada sitio que ponían de regreso a la gente, se adaptaban a la cultura de ellos y creían en sus dioses. Pero aquí notamos unas expresiones bastante interesantes en relación de lo que él sentía, vivía en relación con lo que Dios le había dado. De Ciro, notamos en la profecía, en Isaías 44, 28, está ahí escrito, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Esto fue escrito 100 años atrás. Esto es una profecía. A pesar de que en nuestras Biblias está adelante, no creemos que fue escrito después. Esto está escrito como una profecía. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Todo ese capítulo 44 de Isaías, vamos a ir hasta allá. Ay, no es internet, sino no. Un poco es como salirme. Hermana, No por ahora nada. apaga su micrófono, por favor, que no me deja apagarlo desde acá, hermana. Hola. Hermana Jacqueline, ¿puede apagar por favor su micrófono? Bueno. Estábamos en el capítulo 44 de Isaías. Versículo 28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Es más adelante donde sigue diciendo en el 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Y sigue hablando de una manera especial de Ciro, rey persa, idólatra. Pero qué interesante notar cómo Dios en su soberanía lo ve como un instrumento suyo, como una persona a la que Dios, dice, su ungido, pues su ungido en el sentido de que le dio esa misión por cumplir de enviar a su pueblo nuevamente a Jerusalén para edificar
el templo. Ahí, relacionado con lo que pasó con Babilonia, en Jeremías 25:11, también otra profecía que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. A esa profecía es que hace alusión el versículo 1 de Esdras, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Cumplido exactamente ese tiempo, el pueblo de Dios volvió a Jerusalén. Hermanos, ese Dios que estamos viendo aquí en estas dos profecías, si pudiéramos destinarle toda una serie de estudios a esto, pero solamente esos dos textos para notar que las profecías de Dios se cumplen, para que entendamos que lo que está escrito se hará tal y como está escrito. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vemos todas las profecías que se han cumplido con exactitud, con precisión, de acuerdo a cómo fueron escritas y conforme al plan de Dios. Ese mismo Dios que lo vemos orquestando todo desde el comienzo, desde que Abraham sale de la tierra de Ur y va al territorio donde Dios lo envió, y de que Dios le muestra y le dice: todo esto te daré, y aún después, en medio de la crisis como esclavos allá en Egipto, Dios los liberta, y aunque ellos hicieron conforme les pareció, y eso demoró un poco más la travesía por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, pero el plan de Dios se cumplió. Y a pesar de que había naciones muy, muy, muy poderosas, si contrastamos la extensión de territorio de lo que era o de lo que es la tierra de Canaán con lo que fue el imperio egipcio, por ejemplo, los babilonios, los persas, todo el imperio romano que después vino más adelante, pues es insignificante en relación con todos esos territorios, pero aún así Dios está cumpliendo su palabra. Hermanos, eso nos alegra saber que Dios cumple su palabra. No conforme a lo que nosotros creemos que es la forma en la que se debe cumplir, sino conforme a su perfecta voluntad. Conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios se cumple de acuerdo a lo que es su plan y su propósito. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos estar seguros, pero de verdad seguros, convencidos de que es así. Y si estudiamos cada uno de todos estos temas donde hay profecías y lo contrastamos con el cumplimiento, nos vamos a dar cuenta que todo es exacto, de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué podemos extractar como aplicación, como mensaje para cada uno de nosotros? El pueblo de Dios, que había sido dispersado por muchos lugares a través de lo que hicieron los asirios con el territorio del norte y a través de lo que hizo Nabucodonosor con el pueblo de Judá, habían sido desagregados, dispersos, pero Dios tenía un tiempo para hacer cumplir su plan. Y había sido profetizado. Y dice el versículo 1, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ya leímos ese texto,
Dios tiene un plan. Y para ese plan Él había puesto en el corazón de cada uno de ellos un despertar. El versículo 5 también nos dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿ha puesto Dios en usted algún sentir en relación con su obra? ¿Qué propósito tiene Dios con usted? ¿Lo ha descubierto el propósito que Dios tiene con usted? Notemos aquí que es bien importante que esa palabra despertar podríamos relacionarla con quienes tienen hábitos de despertarse para cumplir algún tipo de actividad. Alguien dice, bueno, me voy a despertar mañana temprano a hacer devocional, a orar, a hacer ejercicio, a salir a caminar, o me tengo que despertar temprano porque tengo que madrugar a trabajar. Y pone un despertador. Hoy día son los mismos celulares. En el tiempo de antes se usaba un relojito con una campanita, con dos campanitas arriba, y entonces uno ponía la hora y le daba cuerda a esa campanita para que al día siguiente eso empezara a sonar. Si el reloj despertador suena a las 5 de la mañana, yo tengo dos acciones por hacer. ¿Cuáles son? Una, apagarlo y seguir durmiendo. El despertador hizo su función de despertar, ¿cierto? Pero todos esos relojes, después vinieron ya los relojes electrónicos y tenían un botoncito en la parte superior y uno así medio dormido estiraba la mano y se la ponía encima y apretaba el botoncito y ya el reloj despertador dejaba de sonar. Ya hoy día toca tocar la pantalla y darle suspender para que no siga sonando. Pero si nosotros no hacemos la acción de activarnos, como vamos a encontrar más adelante en el texto, pues Dios puede poner en usted o en mí ese despertar, pero si ese despertar no motiva en usted y en mí una acción, no va a servir para nada. Dios podría haber tenido resuelto lo que hacer con Ciro, pero Ciro podría haberse hecho el loco. Claro, era el plan de Dios. Exactamente era el plan de Dios y se iba a cumplir. Pero era necesario la acción tanto de Ciro en hacer lo que hizo, como aquellos, versículo 5, jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, sacerdotes y levitas, todos aquellos, como vamos a ver en el capítulo 2, que sumaron 50,000 personas que se fueron en ese viaje extenso. Hermanos, Dios tiene un plan y cuando estaba estudiando para presentar el estudio en esta noche, estaba pensando en el último año, en todo lo que ha sucedido, en ver cómo Dios ha tocado el corazón de muchos de nosotros, pero también de tanto despertar que necesitamos que se manifieste en acciones para cumplir el propósito de Dios. He escuchado predicadores decir que todo este tiempo es un tiempo de preparación y que vienen tiempos de mucha cosecha para la gloria del Señor, porque todo esto ha hecho generar una sed de la palabra de Dios en mucha gente. Pero nosotros los que somos hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo con ese despertar? O ese despertador nos está haciendo lo que muchos
hacen en la madrugada, coger y estirar la cobija y arruncharse un poco más y apretarse ahí contra la cobija para dormir otros 15 minuticos, otra media horita, otra horita. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y el versículo 5 dice, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. El Señor está tocando el corazón de cada uno de nosotros, poniendo un despertar para que tomemos acción. Ahora, como hemos dicho, todo está en las manos de Dios. Encontramos que Ciro reconoce, dice versículo 2, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Jehová, el Dios de los cielos. Esta es una expresión que nace un poco del espíritu idólatra que ellos tenían, donde tenían muchos dioses y ellos veían la deidad allá en los cielos. Pero él reconoce que es como el Dios, el que está por encima de todos los que él conoce. Dice Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y como leímos también de Nabucodonosor y Darío, reconociendo por lo que ellos habían visto que Dios tiene el poder. Todo a nuestro alrededor está en las manos de Dios. Estemos seguros de eso y estemos confiados con eso también. Porque qué privilegio saber que todo está en las manos de Dios. Y cuando todo está en las manos de Dios, entonces el propósito que Dios quiere que se cumpla, Él es el que provee los recursos. ¿Cuál recurso proveyó en este caso? Primero, que Ciro cumpliera la orden, el mandato de Dios. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Lo primero que tenía que pasar es que él, como lo leímos también en los primeros versículos, tenía que firmar una orden, hacer una remisión diciendo, les doy permiso, vayan y háganlo. Lo dice de voz y también escribe la carta a través de la cual ellos pueden salir hacia Jerusalén. Más adelante en el versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Había un largo recorrido por hacer. Para nosotros es muy fácil pensar, oiga, les dieron permiso de ir a construir el templo en Jerusalén, tan chévere, ¿no? Oiga, y todo ese montón de gente que se levantó para ir. Pero ¿saben qué, hermanos? Habían 1.400 kilómetros de distancia. Y creo, si no estoy mal, que todavía no había ni carros ni aviones en esa época. ¿Ustedes saben cómo les tocaba ir? Caminando. ¿Saben desde dónde a dónde hay 1.400 kilómetros? Desde Cúcuta hasta Pasto. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros estando en Cúcuta? Nos dijeran, bueno, ¿quiénes se le miden? Vayan hasta Pasto y váyanse todos a construir el templo. Y uno pensar, la caminata de aquí hasta Pasto. El solo hecho de pensarlo
ya como que dice, uy, no, yo como que mejor no voy, ¿cierto? Ese era el reto al que ellos se estaban sometiendo. Un camino de 1400 kilómetros para ir a construir el templo. Y los que no pudieron ir por alguna razón o no quisieron, no sé, versículo 6, les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, cosas preciosas y todo lo que se pudo ofrecer voluntariamente. Había un sentir de obedecer a Dios en este propósito. Dios estaba proveyendo los recursos, que primero era la orden del rey para que pudieran ir. Quizás me faltó un segundo, porque lo tengo ahí más adelante, el interés y el deseo y el despertar en quienes iban a ir, y el tercero, las ayudas que eran necesarias para el camino. Yo no sé si había restaurantes en el camino para comprar comida o eso cómo lo resolvían, si habían kiosquitos donde vendían Coca-Cola, la verdad no sé, no conozco, pero en todo caso, ellos tenían que alistarse en su camino de 1400 kilómetros de camino, tenían que llevar provisiones. Dios estaba proveyendo esos recursos que ellos necesitaban para que el propósito se cumpliera. ¿Qué podemos extractar de esto como nuestra responsabilidad? Primero, responder al llamado. Esa palabra despertar que es usada en el versículo 1 y en el versículo 5 debe ser un motivador para nosotros. Muchas veces Dios pone en el corazón de nosotros esa sensación de ese despertar, como ese, oiga, hay esto por hacer, mire que póngase a hacer esto. La responsabilidad nuestra es responder a ese llamado, a eso que Dios nos pide. Así como lo hizo Ciro, siendo un pagano, obedeció. Así como lo hicieron los jefes de las casas paternas, como dice el texto, aún a pensar de decir, uy, pero yo aquí bien cómodo que estoy, tengo mi desayuno, almuerzo, comida, dormida, pagarme yo ese viaje de 1400 kilómetros. Varios días, quizás varios meses de camino. Pero ellos estuvieron dispuestos a obedecer. Unos se levantaron, 50,000 personas, para hacer la travesía, y otros ayudaron con provisiones. Disposición en el corazón de cada uno de nosotros para cumplir con el propósito de Dios. Que ese despertar que Dios pone en cada uno de nosotros para su obra nos lleve a este tipo de actitudes, a estar dispuestos para hacer, y si por alguna razón no podemos hacer, a estar dispuestos para estimular, para ayudar, para ver de qué manera proveemos para que ese propósito de Dios se cumpla. Versículos 7 al 11. Hay aquí una descripción de unos utensilios de la casa de Dios. Recordemos que cuando Nabucodonosor invadió a Judá, hicieron allá un festín y usaron todo lo que encontraron por ahí de cosas de oro, de plata, y después cuando destruyeron acabaron con todo, pero se llevaron unos utensilios y estuvieron guardados en Babilonia. Después cuando los persas dominaron Babilonia, parece ser, por alguna razón, esos utensilios estuvieron bien guardados. Y es interesante notar cómo, pues unas cifras aquí, unas cosas que pudieran haber pasado
inadvertidas. ¿Qué necesidad tiene de nombrar ahí un poco de cosas con números? Como que ¿para qué eso? Pero leemos esos últimos versículos del capítulo 1. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hay quienes dicen que este Sesbazar mencionado aquí en el capítulo 1 es el mismo Zorobabel, que una es la forma babilonia de decirlo. Hay otros que dicen que no, que son personas distintas. En todo caso, lo que sí es importante resaltar aquí es que hay unos utensilios que son de valor, pues de valor de hecho porque son de oro y plata, pero de alguna importancia además, porque volviendo al análisis de la caminata, pues lo que menos necesita uno es llevar cosas pesadas. Imagínense ustedes 5400 utensilios, pongámoslo en términos nuestros: ollas, sartenes, vasijas, y de oro y plata que no debieran ser livianas. Pues obviamente que iba mucha gente, entre 50.000, pues 5400 cosas, pues entre cada 10 un utensilio y se lo turnaban o alguna cosa así, pero en una caminata tan larga ponerse a trastear con esas cosas, yo diría en mi mente un poco práctica, no, dejen eso ahí, un día esto mandamos un camión que los lleve o alguna otra cosa, miramos a ver cómo hacemos, pero ponernos a trastear con eso. Pero al parecer esos detalles revestían una importancia particular en esa caminata y de hecho eran utensilios consagrados que formaban parte de la indumentaria del templo. Y eso me hace pensar en nosotros mismos como utensilios, en nuestros dones. Muchas veces creemos que lo que yo hago es insignificante y que eso no tiene valor. Pero notemos que delante de Dios, este tipo de cosas, hablando de oro y plata, utensilios de oro y plata, que resaltan la gloria de Dios, son importantes. Por eso no podemos desanimarnos cuando creemos que, pero aquel hermano canta tan bonito y yo ni siquiera canto. Pero aquel hermano enseña tan bonito y yo ni siquiera. Pero aquel hermano tiene ese don tan especial o esa hermana para trabajar con los niños. Y no, a mí no me nace. Hermanos, si su don y si su utensilio de valor es repartir un tratado, hágalo con ese gozo, sin juzgar al que no lo hace, pero también valorando delante de Dios eso que usted hace para el Señor, porque es de valor. Y en relación con la obra del Señor misma, me hace pensar en que los detalles para Dios son importantes. Cada detalle que es tenido en cuenta en alguna actividad de la obra del Señor es importante. Si es en la música, cada detalle de la música es importante. Si es en la enseñanza a los niños, desde la forma en que nos presentamos, hasta en la forma en que decimos las cosas, hasta en la calidad de las cosas que hacemos, todo eso es importante. Y estos utensilios me hacen pensar en todo eso, que a veces le damos solamente valor al gran templo, a la gran construcción, a la cosa preponderante, importante, pero unos utensilios que estuvieron guardados durante mucho tiempo
y que fueron, comillas, una carga para los que iban en esa travesía de regreso a Jerusalén, pero que los llevaron. Porque delante de Dios, esos pequeños detalles también son importantes. Lo que cada uno de nosotros hacemos y lo que utilizamos para darle la honra y la gloria al Señor, con esos pequeños detalles, Dios los ve importantes. Fijémonos en cada cosa que hacemos y demos la importancia a todo, porque muchas veces nos centramos en decir, no, eso, de que sea la palabra de Dios como sea, yo digo, como sea, y leo mal o leo bien, yo lo hago porque hoy es para adelante, porque debemos cada uno de nosotros esforzarnos por los detalles, porque encontramos en muchas narraciones de la palabra de Dios que los detalles cuentan. Cuando se construyó el tabernáculo, Dios especificó cada detalle, porque allí estaba la presencia de Dios. Igualmente con el templo que construyó Salomón. Y en este momento, en ese regreso del pueblo de Dios a Jerusalén para empezar la reconstrucción, nos encontramos con este detalle de unos utensilios que son nombrados aquí: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Parece ser que ahí faltaba como un cuchillo porque todos son cifras redondas y aquí 29, parece que el cuchillo se perdió, lo vendieron, alguna cosa pasó, pero hay 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse a desbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, primero que el Señor nos ayude a que ese sentir que tenemos y que ese despertar que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros nos motive a levantarnos. Pero es que yo quiero hacer tal cosa, pero es que a mí nadie me ayuda, es que yo soy solo aquí, eso si yo no muevo un dedo, eso nadie mueve un dedo. No, es con usted que el Señor quiere cumplir su propósito. El despertar es para usted. El Señor puso un despertar en un grupo de personas y cada uno de ellos, al parecer no todos, porque según se dice, la gente que había era mucha más que esos 50,000 que fueron. Pero cada uno de los que puso por obra ese despertar se sumó al grupo que regresó a Jerusalén. Ojalá que el Señor nos ayude a escuchar su voz, y a que cuando ese despertador suene por allá por dentro, no lo apaguemos y nos arrunchemos más a pereciar, sino que el Señor nos ayude a, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín. Que el Señor nos ayude a levantarnos y que ese despertar nos lleve a hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos, oremos. Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad para con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, porque tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Te rogamos que nos ayudes a estar atentos a tu voz y a obedecer lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito tuyo en nosotros, que podamos levantarnos en ese despertar que tú quieres poner en cada uno de nosotros. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos y quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Esaú, muchas gracias por el mensaje, por la enseñanza. Dios le bendiga, hermano. Y a Amén, todos hermano. los que Amén, hermano. Gracias.
Gracias por el mensaje, hermano Saúl. Dios le siga bendiciendo. El Señor les bendiga a todos. Gracias Amén. al Señor porque yo aprendí mucho con este estudio. Gracias, hermano, por el muy lindo. Dios los bendiga, Dios hermano. los bendiga, hermano. Amén, amén. Hermana, Hasta luego, hermanito. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, que estén bien. gracias por sus oraciones. Ya estamos bien. Hermano. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Gracias, hermanito. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga. Chao, María Lucía. Hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, hermano. Chao, chao, Gabriel. Hermano, Dios le bendiga. Hermanos. Chao. Chao, Nidia. Dios los bendiga. Que bendiga, hermanos. Chao. Amén. Dios le bendiga, hermana Alma. Bueno, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios bendiga a Hermano todos. Saúl, Dios les bendiga. Amén. Dios me lo bendiga, hermano Juan. Hermana Andrea, hermana Ana. Dios le bendiga. Bueno, Chao. Chao. Hola, Elizabeth. ¿Cómo está? Gusto verla. Hermana Nidia, gusto verla. Mira, él cómo es. Que le manda a decir mi señora que mañana no le olvide la reunión de damas a las 7. Bueno, Todas invitadas. Daniel. Chao. Daniel ya dice gracias. Bueno, hermanos. Chao. Chao. Pena contarles que me voy a salir y que si me salgo los saco a todos. Chao. Amén. Chao. Saludos. Bueno, chao.